estamos listos para saludar también a Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, asambleísta por la provincia del Oro, secretario nacional del movimiento Pachacutic, abogado e ingeniero en sistemas. ¿Cómo le va, señor vicepresidente? Muy buenos días, bienvenido. Darwin Pereira. Hola. A ver, hola, buenos días, qué gusto saludarles. Un abrazo para ustedes y un abrazo para la culta audiencia. Sí, a los siempre tiempos, a las órdenes. muchas gracias, a los tiempos. Por eso justamente lo llamamos. Hemos dejado una pausa ahí. Yo decía, capaz que ahora es segundo vicepresidente, no nos para bola, pero no, usted sigue siendo sencillo, en buena hora, no ha cambiado. Eso es importante. De ninguna manera. Estamos a la razón. Muy bien. Abogado Darwin Pereira, hace poco vimos una encuesta que ha mostrado Sedatos y donde ustedes lamentablemente en la Asamblea Nacional no los deja bien parados, como se dice, ¿no? Hay una circunstancia ahí un poco negativa, la imagen, la institucionalidad, pero no por uno, sino por prácticamente ahí se generaliza la situación también que está viviendo el país convulsionada, el tema de la inseguridad, y lo primero que piden algunos asambleístas es que hacerle un juicio político al presidente para bajarlo al señor Guillermo Lasso. ¿Qué tan políticamente susceptible puede ser aquello para la estabilidad política democrática de nuestro país? ¿Es necesario llegar a estas instancias? Primero que yo no le creo a Sedatos, ¿no? Sedatos le ha mentido extremadamente a este país y creo que estamos haciéndole un daño al país al debatir sobre las encuestas de Sedatos, pero en todo caso, pues, tampoco podemos decir que la Asamblea tiene una alta credibilidad, como tampoco la tiene el presidente. He revisado las encuestas, no la de Sedatos, prefiero no ver cosas que mienten, prefiero ver otras opciones que me parece que están un poco más acercadas a la realidad. Nosotros, yo personalmente, con nuestro movimiento hicimos una encuesta en mi provincia y la Asamblea tenía el 17% y el presidente el 11%. Es decir, hay una relación de mucho más baja de desprestigio del presidente de la República. Esta semana he visto otra encuesta en la que el presidente tendría supuestamente el 14% y nosotros el 10%. Que no son cifras buenas, por supuesto que no son cifras buenas. Que la gente está molesta con la Asamblea, claro, porque hay una especie de campaña orquestada desde la Presidencia de la República para decir que la culpa no es de él, que la culpa es de la Asamblea. Cada que tiene un ministro la oportunidad de hablar cualquier tontera de las que hablan, por la incapacidad que tienen, hablan que la culpa es de la Asamblea. No dicen nada respecto de la ineptitud. Tenemos el gobierno más inepto de la historia. Tenemos un presidente que no sabe qué hacer con el país y para él la culpa es de todo el mundo. Por último, algunas veces lo vi hablando que inclusive ahora la culpa también es hasta de los periodistas, menos de él, que ha demostrado ser peor presidente que Lenín Moreno. O sea, cuando uno creía que habíamos visto ya y tocado fondo con Lenín Moreno, resulta que llega un presidente como Guillermo Lasso que es peor que Lenín Moreno. Frente a ello, frente a un presidente que no sabe qué hacer con la seguridad, a pesar de que le dimos la ley de uso legítimo de la fuerza, que es con lo que ha podido ahora mismo combatir este motín carcelario en la penitenciaría y de los cuales solo ha tomado el control de 2 pabellones de 11 que son, es decir, hasta es un gobierno mentiroso porque le ha mentido al país, no tiene el control de la penitenciaría, no tiene el control de las cárceles, no equipa a la policía, no le da salud a la gente, tiene los hospitales patas arriba, muchos ya se caen, no le da educación, los jóvenes se están quedando afuera. Obviamente que hay voces que piden la salida del presidente, pero que en esta ocasión, cuando hubo estos ataques de la delincuencia, jamás la Asamblea se puso en esa posición y eso lo demostró el debate del lunes pasado. Importante que nos aclare esa situación porque se percibe en el ambiente ciudadano, obviamente, esta inconformidad. Y la verdad que la gente, más allá de quien nos gobierne, quiere estabilidad, quiere tranquilidad, quiere la seguridad que tanto anhelamos. Estar en una esquina, en un restaurante, ir a un centro comercial, etcétera. Vivir en paz, trabajar. Si ya la situación es dura, difícil económicamente, mucho más tener estos ataques en contra de la policía, que vaya también nuestra solidaridad permanente para estos, algunos que se han convertido prácticamente en personas que, héroes, porque dan el pecho contra las balas de los delincuentes, estos bombazos que han tenido también los UPC, y obviamente que esto sí que lastima en el orgullo ecuatoriano, porque Ecuador siempre se caracterizó por ser prácticamente, como se decía
antes una verdadera isla de paz. Isla Pero de bueno, paz. ustedes tienen sin duda alguna también una papa caliente que es el tema de la legislación y la fiscalización. Pero como que últimamente, por lo menos lo que más resalta, últimamente se han dedicado solamente a fiscalizar, que no es malo, pero como que hay otros temas prioritarios antes de fiscalizar. A ver, nosotros le hemos entregado al país para conocimiento de ustedes y conocimiento de la ciudadanía 8 leyes en materia de seguridad. Una inclusive de control de la piratería en el mar, ¿no? O sea, no es que hemos estado acá sentados sin hacer nada y quizás solo siguiendo el juicio político con justa razón a muchos funcionarios que han incumplido sus funciones porque han sido unos total ineptos y descuidaron el pueblo. También hemos legislado. La ley sobre legítimo de la fuerza, por ejemplo, ahora mismo establece que la hicimos nosotros, que la entregamos nosotros, no la hicieron los extraterrestres, no la hicieron los ministros del presidente, no la hizo nada, la hicimos nosotros en la Asamblea. Establece que si un delincuente, si un policía mata a un delincuente en defensa de una tercera persona o de su propia vida, ese policía no es responsable ante la ley, por un lado. Y por otro lado, en el evento de que la familia del delincuente tenga el descaro, porque esto ha sucedido, de llevarlo a juicio al policía, quien le pagará los gastos judiciales al policía, es decir, los abogados del policía, desde la primera hasta la última instancia, será el Estado. El policía en este momento, a través de la ley de uso legítimo de la fuerza, se encuentra blindado para combatir la delincuencia, pero no así desde el punto de vista de la inversión. Tenemos que entender que la seguridad, por más leyes que tenga, si no tiene patrulleros, ¿cómo nos va a proteger la policía? ¿O acaso usted cree que esos patrulleros están altos como para combatir el nivel de delincuencia que nos está atacando? El nivel de armamento. Ustedes saben muy bien, un policía en este momento tiene una pistola que cuando aprieta el gatillo pega un tiro. El delincuente tiene una ametralladora que cuando aprieta el gatillo pega 20 tiros. O sea, la policía en este momento se encuentra en desventaja logísticamente hablando. Las motos tienen que estar empujándolas para que prendan cuando prenden, ¿sí? Los carros ya pasan más tiempo en el taller que en la calle al servicio de los policías. Los delincuentes andan en carro blindado. La policía no, cuando debería ser al revés. O sea, está en este momento más equipado los delincuentes que la policía. A la policía, del estudio que nosotros tenemos, y el presidente lo sabe, le hacen falta 37,000 hombres versus el nivel de población, la cantidad de población que tiene el Ecuador. En consecuencia, hay que invertir en la policía y eso nos molesta. A mí me molesta este tema porque de este tema se tiene que hablar. No se está invirtiendo en la policía. Solo hasta agosto, para que ustedes tengan el dato numérico, hasta agosto se ha gastado 1.397 millones de dólares. 1.397 millones de dólares. A agosto. Esto quiere decir que haciendo los cálculos, hasta diciembre terminaremos gastando en la policía 2.095 millones de dólares. 2.095 millones de dólares. Grábese bien esta cifra, porque ahora le quiero contar cuánto le va a dar el presidente el próximo año a la policía. 1.391 millones de dólares. En pocas palabras, 700 millones de dólares menos. En pocas palabras, el otro año la policía va a seguir en desventaja frente a la delincuencia por culpa de un gobierno que quiere que la seguridad es cuestión de decirle que la culpa es de otra persona y como él vive en una burbuja, que nos sigan matando porque él no piensa invertir más en seguridad. Y eso sí me duele como ecuatoriano porque no veo responsabilidad, no veo una política seria de parte del gobierno para protegernos de la delincuencia. En consecuencia, le hemos dado a este país la ley de protección también en el mar, para que combatan la piratería en el mar, y no hace uso de ninguna de esas leyes, con el cuento de que la culpa es de la Asamblea, pero no nos ha dicho hasta el día de hoy cuál es la ley que necesita, cuál es la ley que necesita ser reformada. Tanto así que en la consulta popular no hay ninguna pregunta de esto, excepto que quiere sacar las Fuerzas Armadas a que combatan la delincuencia en las calles y las fronteras. ¿Por dónde está entrando el armamento que entra de alto calibre que tienen los delincuentes? Por las fronteras. Lo que nos está diciendo el presidente es que va a traer todos los militares que están en las fronteras y los va a poner en los centros de las ciudades. Lo que quiere decir el presidente es que va a seguir permitiendo que las bandas se abastezcan de armamento por las fronteras, porque vamos a descuidar ahora sí las fronteras, ya que los militares los vamos a traer a los centros poblados. Nosotros, esta asamblea, no otra, no los extraterrestres, no los marcianos, le hemos dado una subida de sueldo a los docentes que este presidente no quiso. ¿Quién no tiene un docente en su familia? En este momento circulan por el país 160,000 docentes con un mejor sueldo
que se lo dimos esta asamblea, que se lo dimos nosotros a costa de bronquearnos con este presidente, a costa de haber sido llevados a la Corte Constitucional acusándonos de que habíamos sido irresponsables. Hoy en día eso es una realidad para los docentes. Esta asamblea, mi estimado amigo, ha traído 2 ministros de Agricultura. Al presidente le han costado 2 ministros de Agricultura que te han tenido que irse a su casa para que por fin, yo no sé si usted está enterado, la caja de banano la estén pagando a 10, 11 dólares. Por fin, lo que no pudieron hacer otros ministros de Agricultura, lo que no pudo hacer el presidente, lo tuvimos que hacer desde la Asamblea fiscalizando. Yo aquí alguna vez, no sé si con ustedes, pero algunos medios han hablado mucho del tema agrícola que está extremadamente descuidado. Recordemos que aquí y en otros medios denuncian que querían traer 170,000 toneladas de maíz irresponsablemente a este gobierno, irresponsablemente los anteriores ministros de Agricultura. Cuando frenamos eso, porque eso hubiese inundado el mercado ecuatoriano de maíz, lograron nuestros agricultores vender este año el maíz a 18, 20 y 22 dólares. ¿Sabe cómo lo vendieron el año pasado? Con un gobierno irresponsable, porque nosotros apenas empezábamos la fiscalización, a 11 dólares, a 13 dólares, a 12 dólares. Casi quiebran el sector maicero. Y en consecuencia, aquí hay una asamblea que también trabaja, que tenemos errores, pero por supuesto, pero que hemos estado cruzados de brazos, jamás nos pueden acusar de eso. Abogado, ¿cómo está? Buenos días. Jorge @Dito lo saluda. ¿Cómo está usted? Buen día, abogado. Estimado Jorge, qué gusto. Buenos días. Igualmente, abogado. Buenos días. Mire, esta cuestión de la caja de banano y del precio de la caja de banano es por la situación que está pasando en Centroamérica con los huracanes que hay. Por eso que está el precio que está. No es por otra situación. Usted está en una provincia bananera y usted sabe que es así. Es así, o sea... Sí, pero sí. Todos los años, no es la primera vez que hay huracanes en Centroamérica, y a los agricultores siempre se les cargaron. Los quienes se llevaron ese valor intermediario han sido los exportadores, y eso también hay que decirlo. Eso sí es verdad. Hoy los pero acuérdese, abogado, de una u otra manera están compartiendo la utilidad, porque antes no la compartían. Eso es la gran realidad, que los exportadores han explotado siempre al productor, y eso lo sabe usted y lo sabemos todos. Pero cuando hay estas situaciones en Centroamérica, que hay estos huracanes, siempre el precio se va un poquito para arriba. Abogado, pero para combatir esta inseguridad que nosotros estamos pasando, ¿usted no cree que sea un trabajo en conjunto? Ejecutivo, asamblea y función judicial. Pero como que la función judicial está como fallando un poco, como que estamos medios cojos en ese aspecto. Adelante, abogado. Usted me ayuda a darle otra noticia quizás que el país no sepa. Solo nosotros, porque obviamente al presidente le importa un comino el país, solo nosotros como asamblea convocamos a una mesa justamente a todas las autoridades y a todos los poderes del país, incluida la función judicial. Hemos sentado en una mesa, ojo, no en fiscalización, no en tema de legislación, es decir, para que no se sientan coercionados, que los llamamos a cuestionarlos, no, una mesa por la seguridad del país, en la que está el presidente de la Corte Nacional de Justicia, es decir, está la función judicial, en la que está el defensor público, el defensor del pueblo, los ministros de gobierno, el ministro del Interior, que por último, imagínense la irresponsabilidad a la que ha llegado el presidente en el tema de seguridad, mandó los asesores. O sea, a ese nivel de irresponsabilidad ha llegado el gobierno. Pero bueno, los hemos sentado ahí y hemos dicho que la única solución para este país, si tanto hablan de las leyes, es que vayamos a una reforma integral de varios cuerpos legales. Es decir, que presentemos en un solo proyecto reformar algunas leyes que permitan combatir la seguridad. Porque tenemos un problema. Hacemos una ley, como hicimos la ley de uso legítimo de la fuerza, pero resulta que me saltan los de la fiscalía y me dicen que esa ley a mí no me sirve porque yo necesito que me arregle la ley, el Código Orgánico de la Función Judicial, y lo mismo nos dicen los jueces. Resulta que el defensor público me dice, sí, han arreglado una ley, pues no han arreglado la mía. Entonces, a ver, ahora, un momentito, hablemos serios, pues pongámonos serios. Aquí tenemos que todos sentarnos en un solo sitio y todos decirnos qué necesita cada una de las funciones para que mañana no hayan estos pretextos de que los jueces y los fiscales, que por cierto hay muchos corruptos ahí, dejen salir a los delincuentes como Pedro de su casa, a pesar de que ya nos hemos dado cuenta que nos da casi lo mismo tenerlos afuera que adentro, porque si están adentro igual celebran los cumpleaños con juegos pirotécnicos. Consecuentemente, también hay un tema de política de seguridad desde el Ejecutivo que no la vemos por ningún lado. Por ningún lado. Acaba de sacar unas fotos porque ha conquistado el pabellón 2 como que hubiese conquistado el Everest, sin embargo tiene ahorita las cárceles sin el control de las llaves. Entonces, desde la Asamblea hemos instalado esa mesa de seguridad y nos hemos puesto una meta de 6 meses máximo, tener todos, absolutamente todos los cuerpos legales con aportes respecto de qué artículo vamos a sacar y qué artículo vamos a incorporar. Abogado Darwin Pereira, ¿cómo le va? Buenos días. Julio Orellana le saluda.
Voy a acudir a una publicación en su Twitter, en el cual indicaba que van a fiscalizar al nuevo ministro de Energía porque se habla de que había ocultado una offshore en paraísos fiscales. ¿Es cierto? ¿Ya se ha conversado con el resto de los asambleístas? ¿Se piensa dar ese paso, abogado Darwin Pereira? Es cierto. Bueno, yo no necesito andar haciendo show ni formando comisiones para fiscalizar. La fiscalización es potestad exclusiva de cada legislador y lo vamos a hacer, lo hemos anunciado y ya hemos oficiado, porque obviamente una cosa es dar el discurso de que sí, que voy a hacer y vengan las cámaras a entrevistarme porque soy el más bello ahora sí, porque yo soy el único que fiscalizo, el único que denuncia, el único, no, los demás no valen. No, yo creo que he tenido en esta asamblea una posición absolutamente seria. Y antes de hacer la publicación ya oficié a la Contraloría General del Estado para que me reporte, me envíe la copia certificada de la declaración del ministro Santos. Si él ocultó que tenía offshore y si descubrimos que tenía offshore, él habrá cometido un delito, porque habrá ocultado información importante, más allá de que ustedes deben saber que cuando uno se posesiona como funcionario público, sea de elección popular o sea nombrado por el presidente o por alguna autoridad, si uno declara en este documento que nos provee la Contraloría General del Estado que no tiene paraísos fiscales, que no tiene bienes en paraísos fiscales. Y es una declaración con categoría de juramentada, ¿sí? Entonces, él debió haber firmado esa declaración y haber dicho que no tenía bienes en paraísos fiscales. Y eso quiero revisar en la declaración juramentada que me tiene que entregar la Contraloría General del Estado en un plazo máximo de 10 días. Adicional a eso, le he pedido al ministro, a dos ministros, al ministro de Gobierno y al canciller, que espero no tengan espíritu de cuerpo, cosa que obviamente es casi esperar que en Alaska sí se derrita todo el hielo. Eso prácticamente a ellos les he pedido que oficien a las Bahamas a fin de que me entreguen la información de los accionistas de la offshore que se lo acusa que es propiedad del ministro Santos. Más allá de que el ministro habría aceptado, digo habría porque no tengo todavía la confirmación del medio español, a un medio español que efectivamente él sí tiene, pero que simplemente es offshore en este momento no tiene activos, ¿sí? O no tiene patrimonio. Pero a ver, una cosa es que no tenga patrimonio, es que exista la offshore y que sea de él. Entonces, cuidado ahí, tratamos de confundir al pueblo, el pueblo no es tonto, y al menos yo no soy tonto, por si acaso. Claro, abogado, y el día de hoy en la Asamblea se habla otro tema importante, el juicio político en el cual vamos a estar pendientes todos. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que se prevé que se pueda dar en el transcurso de esta mañana en el Pleno de la Asamblea? Este Consejo de Participación Ciudadana ha sido un consejo de la vergüenza, un consejo que se politizó, que se entregó al presidente de la República en cuerpo, alma, espíritu y verdad, como dice la canción. O sea, más entregado al presidente de la República este Consejo de Participación Ciudadana no pudo estar. Tuvo una mayoría el gobierno. A la final, a pesar de todas las críticas que yo podía haber vertido, pensé que iban a hacer alguna cosa de agradecer o por lo menos iban a nombrar las autoridades, así sea para ellos, pero que las nombren. No han nombrado nada. Desde que el gobierno llenó de policías para tomarse el control del Consejo de Participación Ciudadana, por el contrario, ha boicoteado la nominación de autoridades. Es un daño que le hacen al país. Porque no es posible que no tengamos un contralor titular, pues. O sea, ¿hasta cuándo el país soporta ineptitudes de estas características? Por eso es que a veces la gente se molesta y le dice al presidente que tiene que irse a su casa. Claro que yo me pongo a meditar y a reaccionar. Bueno, se va el presidente a la casa y llega Borrero. Borrero tiene un campeonato mundial en vagancia porque no ha hecho absolutamente nada en todo este tiempo que ha estado, que por lo menos le dijeron, vea, hágase cargo de la salud, y la salud está hecho pedazos. En consecuencia, son temas que hay que analizar un poco más a fondo, pero ahora mismo, desde mi punto de vista, debemos analizar caso por caso y no empaquetar a todos para poder revisar cuál ha sido la actuación de cada uno. Yo aspiraba, por elemental sentido común, como un ciudadano ecuatoriano de buena fe, que la Comisión de Fiscalización nos iba a dar luces por dónde caminar en ese sentido, y resulta que la Comisión de Fiscalización en este aspecto se hizo bolas y resulta que no nos entrega ningún informe, y por último, con mañoserías, han pretendido salvar a los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana, a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué? Porque trataron de no entregar ningún informe para que se caiga el proceso y tenga que archivarse por imperio de la ley. Y eso no lo vamos a permitir. Al menos en el Pleno no estamos dispuestos a que eso pase. Tienen que ser censurados, o si por último tienen que ser absueltos, tiene que ser en el marco de un debate serio y objetivo. Pero estas mañoserías
a los que la Comisión de Fiscalización ya está, se está mal acostumbrando, no las podemos permitir. Recordemos que lo mismo intentaron hacer con el caso de la Superintendencia de Bancos. Y es más, la Superintendencia de Bancos, cuando acudió al llamado al juicio político que Darwin Pereira le había planteado, justamente lo exhibió como un trofeo de ella. Señores, el plazo precluyó, ya no me pueden sancionar. No me pueden sancionar. Discúlpeme, no está con peleles. Y eso no lo vamos a permitir. Y es verdad, porque el Consejo de Participación Ciudadana le hemos visto totalmente politizado y que era ciudadana, que era apolítico aparentemente, pero hay una inclinación tremenda a un partido político. Ahora, resulta que la gente quiere, mal o bien, que el Contralor, Procurador y otras autoridades que pertenecen al Estado ecuatoriano en su administración sean elegidos a través de una terna enviada por el presidente y que la Asamblea los elija, los escoja. Eso también era volver a esa situación que era mucho más democrática, mucho más positiva. Pero bueno, así están las cosas. Abogado Darwin Pereira, le deseamos éxito en esta situación que tiene usted en sus manos como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y por supuesto que nos siga contando esas buenas noticias que sí hay en la Asamblea Nacional. Pero también inviten a los cholos, ustedes solo invitan a los pelucones, de vez en cuando inviten también a nosotros, los negritos. Acá nosotros no somos pelucones, el señor acá nomás que vive en Mocolí. Jorge Robo. Siempre estoy a las órdenes y para mí es un gusto siempre estar con ustedes. Por eso lo invitamos también, muchas gracias. A ustedes, un abrazo, buenos días. Un abrazo virtual. Estamos.